Shavua Tov, les saludo con mucho cariño, esperando a Hashem que se encuentren bien. Yo les voy a entregar la segunda parte de Shavuot como resumen. Quería recordarles de qué hablamos en el shiur anterior. Mencionamos de qué se trata Shavuot, la huella eterna de Mamad Arsinai. También mencionamos cuál era nuestro compromiso como Yehudim y cuál es la base de nuestra fe. También hablé de cómo la Torah y las mitzvot son o sirven para mejoramiento personal, individual y también para el mundo. Y también en la última parte hablé de que la Torah fue entregada hace 3300 años, pero que cada año vuelve a ser entregada en Shavuot. En este segundo shiur voy a enfocar en los 10 mandamientos, los preparativos para recibir la Torah en Shavuot, la Megilat Ruth y las costumbres de estudiar Torah toda la noche y comer alimentos lácteos en Shavuot. Quisiera que abordemos los siguientes temas, por ejemplo, ¿por qué se entregaron los 10 mandamientos en el monte Sinaí? ¿Por qué es fundamental prepararse para maximizar la experiencia de Shavuot y de qué manera se logra hacerlo? ¿Qué fue tan excepcional respecto a Ruth para que leamos la Megilat Ruth? ¿Por qué nos quedamos despiertos toda la noche estudiando Torah? ¿Por qué se comen alimentos lácteos y por qué se decora la sinagoga con flores? ¿Qué es lo que marca la singularidad del pueblo judío? Uno de los rasgos característicos es que Hashem le comunicó su voluntad a través de los 10 mandamientos a todo el pueblo yudí, compuesto por aproximadamente 2,5 millones de personas, en un evento de revelación nacional que tuvo lugar en el monte Sinaí hace más de 3300 años. Luego, Hashem les enseñó toda la Torá a Moshe y le ordenó enseñársela al resto del pueblo para que la practicaran y la transmitieran de generación en generación. Los 10 mandamientos son el punto central de la lectura de la Torá en el día de Shavuot. En la revelación del monte Sinaí, todo el pueblo judío oyó los 10 mandamientos. Dios también grabó los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra y Moshe las bajó del monte Sinaí en el día 17 de Tamuz, pero las quebró al ver el becerro de oro. Posteriormente, Dios le ordenó a Moshe que grabara los 10 mandamientos en unas nuevas tablas y las llevó al pueblo judío en Yom Kippur. Recordemos cuáles son los 10 mandamientos. En Shemot 22 al 14, yo soy el eterno tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses fuera de mí. No pronunciarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Recuerda el Shabbat para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No asesinarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. Y no codiciarás. Si bien muchos de los mandamientos se entienden por sí mismos, por lo menos a nivel superficial, vale la pena aclarar algunos puntos para poder lograr un entendimiento básico de todos ellos. El primer mandamiento, en particular, requiere cierta explicación. A nivel superficial, pareciera ser una afirmación de una realidad y no un mandamiento. Sin embargo, nuestros sabios explican que esta afirmación constituye, de hecho, una misvah, la misvah de creer en Hashem. Sefer HaHinú, misvah número 25. El primero de los 10 mandamientos requiere que creamos en la existencia de Dios y en su rol en el éxodo de Egipto. El primer mandamiento es creer que existe un único Dios en el mundo, quien creó todo lo que existe y todo lo que fue. Es o será para toda la eternidad un resultado de su poder y de su deseo, y Él es quien nos sacó de la tierra de Egipto y nos entregó la Torá. Como está escrito al comienzo de la entrega de la Torá, yo soy el eterno tu Dios, quien te sacó de Egipto. Lo cual es como si Él hubiera dicho, debes saber y creer que hay un Dios en el mundo, porque la frase yo soy indica su existencia. Y cuando Él dijo, quien te sacó de Egipto, implica que no debes verte tentado a interpretar tu redención de Egipto y las plagas que cayeron sobre los egipcios como meros actos al azar, sino que debes saber que soy quien te sacó intencionalmente y con providencia, tal como Él le había prometido a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob.
basado en el Rab Issachar Frand, Listen to Your Messages, Art Scroll, página 60-61, la importancia de los 10 mandamientos. El primer mandamiento, yo soy el eterno tu Dios, la fe en el Todopoderoso, es la base de nuestra religión. El segundo mandamiento, no tendrás otros dioses, obviamente está prohibido practicar la idolatría. Tercero, no mencionar el nombre de Dios en vano. La reverencia y el respeto son fundamentales. El cuarto es el Shabbat. Al observar y santificar el Shabbat, damos testimonio del hecho de que Dios creó al mundo en 6 días. Muy importante, honrar a los padres. El quinto mandamiento nos condiciona a ser agradecidos con la fuente de nuestros beneficios, sentimientos que en última instancia son canalizados hacia nuestra relación con Dios. Asesinato, adulterio, robo. Dar falso testimonio. Todas estas conductas son opuestas a la fe en un creador benevolente que desea un orden social, moral y justo. El décimo, no codiciar. Los celos, no codicies la esposa de tu vecino, ni su burro, ni ninguna de sus posesiones. Este es un principio básico del judaísmo. De acuerdo con la tradición rabínica, el octavo mandamiento, no robarás, no debe ser entendido literalmente. Nuestros sabios enseñan que el octavo mandamiento en verdad se refiere a la prohibición de secuestrar o raptar. Obviamente que la Torá prohíbe el robo, pero esta prohibición aparece en otra parte. Rashi Shemot 20:13, el versículo de los 10 mandamientos que prohíbe el robo en verdad es una referencia al secuestro. No robarás, el versículo se refiere al secuestro. No robarán en plural, un versículo que aparece después en Levítico, se refiere al robo monetario. El décimo mandamiento, prohibiendo la envidia, también requiere ser analizado. Podemos entender la razón y por la cual las prohibiciones del asesinato, del adulterio y otras similares, que son ofensas dolorosas y graves, merecen ser incluidas en los 10 mandamientos. Pero ¿de qué manera la envidia cabe en estas prohibiciones? Muchos preceptos de la Torá no fueron incluidos en los 10 mandamientos. ¿Por qué este fue tan destacado? Avi Ezer, Shemot 20:14, el precepto de no codiciarás aparece al finalizar los 10 mandamientos, porque la codicia y la envidia es la raíz de muchos pecados. En mi opinión, el precepto no codiciarás y la correspondiente misvá de no desearás aparece al finalizar los 10 mandamientos, por la misma razón que una persona sabia que reprende a una audiencia primero los amonesta por ciertos actos específicos y luego concluye con un reproche sobre un comportamiento general que incluye todos los detalles específicos de manera tal que todo el que desista de ese comportamiento general automáticamente quede también protegido de los comportamientos más específicos. De manera similar, la mayoría de los pecados son el resultado de un deseo de riqueza o inmoralidad. Y cualquier pecado que una persona comete está precedido por el deseo del beneficio económico que espera recibir de él, tales como el perjurio, jurar en falso, realizar tareas prohibidas en Shabbat y el asesinato. De manera similar, el deseo por el dinero a veces puede llevar a la persona a actuar de manera deshonrosa con sus padres y a veces una persona puede hacer idolatría para caer en gracia con los miembros de esa idolatría para que le provean sustento. Hay otra razón más y fundamental por la cual la obligación de no codiciar está incluida en los 10 mandamientos. De los primeros mandamientos, los primeros 5, vemos que se proclama el conocimiento de Dios como aquel que es responsable por nuestra suerte y que guía todos nuestros actos y su significado positivo y negativo respectivamente. En los últimos 5 mandamientos proclaman el resultado de este conocimiento y reconocimiento en nuestra vida social. Si solo Hashem es responsable por nuestra suerte en la vida y va a ser la guía de todos nuestros actos, entonces cada uno de nuestros prójimos debe ser considerado en la misma medida bajo su cuidado y cada uno de nuestros actos hacia él queda bajo su observación. Cada persona a nuestro alrededor fue colocada allí bajo la dirección de Hashem
Y tal como nosotros mismos, el otro tiene todos los derechos humanos que él otorgó, de manera que sus posesiones, su vida, su esposa, su libertad, su felicidad, su honor y su propiedad deben ser considerados como consagrados para él. No puedes tomar su vida, ni romper su matrimonio, ni quitarle su libertad, ni afectar su honor y su felicidad, dando falso testimonio. Aún más, ni siquiera debes permitirte codiciar nada de la casa de tu prójimo. Esto incluye todo lo que él pueda considerar de su propiedad. A pesar del fundamental significado de los 10 mandamientos, los sabios se esforzaron enormemente para asegurar que el pueblo no los malinterpretara, otorgándoles más importancia que al resto de la Torá. Por esta razón, los 10 mandamientos fueron quitados de las plegarias diarias. Si bien cada día recitamos ciertos pasajes fundamentales de la Torá, los 3 párrafos del Shema, por ejemplo, no tenemos permitido recitar a diario los 10 mandamientos. Talmud Bavli, Berajot 12a, los 10 mandamientos no se leen en Shaharit, o sea, la plegaria matutina. En el servicio matutino en el templo se leían los 10 mandamientos, el Shema junto con otras plegarias. Rabbi Yehuda dijo en el nombre de Shemuel que las personas que estaban fuera del templo pidieron que se recitaran los 10 mandamientos cada día, pero la práctica fue interrumpida debido a las discusiones con los herejes. Continúa diciendo, para que no vaya a ocurrir que las personas piensen que los 10 mandamientos son más importantes que las otras mitzvot. Los 10 mandamientos no fueron incluidos en las plegarias, para que los herejes no les dijeran a los judíos que no están familiarizados con la tradición que otras partes de la Torá no son verdaderos. Los herejes habrían citado como una prueba de la validez de su argumento el hecho de que solo los 10 mandamientos, aquello que Dios dijo y que los judíos oyeron de su boca en el monte Sinaí, debía recitarse en las plegarias. Los 10 mandamientos contienen todas las mitzvot. Además de encarnar los valores y los conceptos fundamentales que sientan la base para todo el resto de la Torá, los 10 mandamientos de hecho aluden y en cierta manera abarcan las restantes 603 mitzvot de la Torá. Esta es otra razón por la cual específicamente fueron los 10 mandamientos los que fueron entregados a los judíos en el monte Sinaí. Cuando ellos recibieron estos 10 mandamientos, el resto de la Torá también estuvo incluida en su transmisión. Rashi, Shemot 24:12, las 613 mitzvot son subcategorías de los 10 mandamientos. Todas las 613 mitzvot están incluidas dentro de los 10 mandamientos. El número mismo de los 10 mandamientos también alude a su naturaleza abarcadora. Sefat, Emet, Yitro Mitzvot, Sejirat, Matan Torah. Así como Dios creó todo lo existente con 10 afirmaciones generales de la misma manera, los 10 mandamientos contienen los detalles de todas las otras mitzvot. Los 10 mandamientos incluyen toda la Torá y las mitzvot, y ellos corresponden a las 10 afirmaciones que Dios pronunció cuando creó al mundo. Tal como en la creación, todo aquello que adquirió existencia en general y en detalle ya estaba incluido en estas 10 afirmaciones. De manera similar, toda la Torá y las mitzvot que cumple el pueblo de Israel en general y en detalle están incluidas en los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo nos preparamos para recibir la Torá en Shavuot? Matan Torá, o sea, la entrega de la Torá en Monte Sinaí, transformó la esencia del pueblo judío. Un evento tan monumental no habría podido tener lugar sin que el pueblo judío hubiese atravesado un periodo previo de intensa preparación. Como vimos en el Shura anterior, la cuenta del Omer solamente después de las 7 semanas de preparación, durante las cuales trabajaron sobre ellos mismos para convertirse en receptores adecuados para la Torá, fue posible que llegaran a experimentar la revelación en el monte Sinaí. Cada año en Shavuot aceptamos nuevamente la Torá, tal como lo hicieron nuestros antepasados miles de años atrás. Y así como nuestros antepasados debieron prepararse a sí mismos para esta experiencia espiritual, también en la actualidad cada judío debe atravesar su propio periodo de preparación antes de Shavuot. ¿De qué manera nos preparamos para recibir la Torá? El periodo de 49 días de Sefirat HaOmer es un programa diseñado por la divinidad que nos permite hacerlo.
En Sefer Hajinú Mitzvah 306, el periodo desde el momento del éxodo de Egipto hasta Shavuot es el tiempo en el cual contamos el Omer preparándonos para recibir la Torá. La Torá es toda la esencia del pueblo judío, y por esta causa fuimos redimidos y alcanzamos toda la grandeza que logramos. Se nos ordenó contar desde el primer día de Pesa hasta el día en que fue entregada la Torá, para mostrar nuestro gran deseo por llegar a ese maravilloso día que tanto ansían nuestros corazones, tal como un siervo anhela y cuenta los días que le quedan hasta llegar al día de su liberación, porque al contar hacia una fecha en particular, se demuestra que todo lo que la persona desea es llegar a ese momento. El precedente para este periodo de preparación fue establecido miles de años atrás, durante el primer periodo del Omer, cuando nuestros antepasados recibieron 7 semanas para purificarse y perfeccionarse a ellos mismos en preparación para la gran revelación que tendría lugar en el monte Sinaí. Pero ¿sobre qué debemos trabajar nosotros en la actualidad? ¿Qué define a una persona que está, entre comillas, preparada para recibir la Torá? Veremos que hay 3 áreas principales en las cuales debemos esforzarnos por mejorar al prepararnos para Shavuot, respecto a nuestro compromiso con el estudio de la Torá, en el refinamiento de nuestros rasgos de carácter y en nuestras relaciones interpersonales, que son las que promueven la unidad judía. Rab Haim Shmulevitz, Sijot Musar, página 149. Nuestros preparativos para Shavuot se basan en los actos del pueblo judío antes del Matán Torah. La Torah dice: viajaron de Refidim y acamparon en el desierto, y el pueblo judío acampó allí frente a la montaña. Shemot 19:2. El Or HaHaim escribe que estas 3 fases aluden a los preparativos necesarios para aceptar la Torah. Las primeras palabras del pasuk que describen los preparativos del pueblo judío para Matán Torah son: ellos viajaron desde Refidim. Después de que Dios sacó al pueblo judío de Egipto, fueron atacados por el pueblo de Amalek en Refidim. ¿De qué manera esto se conecta con los preparativos para Matán Torah? Sabemos que la Torá solamente nos cuenta detalles que son significativos para nosotros. La raíz hebrea de la palabra refidim significa suave o laxo. Con esto la Torá nos está indicando que los judíos fueron vulnerables al ataque de Amalek porque fueron negligentes respecto al estudio de la Torá. Si hubieran seguido siendo diligentes en el estudio de la Torá, el mérito de su estudio habría actuado como un escudo espiritual que habría impedido que Amalek los atacara. A pesar de que la Torá no fue entregada sino después del ataque de Amalek, a los judíos ya se les habían ordenado algunas mitzvot, y estas instrucciones constituían la Torá que se esperaba que ellos estudiaran. Cuando la Torá nos dice viajaron desde Refidim, no se está refiriendo meramente al viaje físico que realizaron, ¿no? Sino que implica que el pueblo judío se alejó de la negligencia y de la falta de diligencia que representaba Refidim. Para poder recibir la Torá, ellos tenían que desarrollar una actitud de diligencia, una actitud de dedicación hacia el estudio de la Torá. Viajaron de Refidim. El primer preparativo para recibir la Torá es fortalecer la dedicación de cada uno al estudio de la Torá. La sabiduría de la Torá es extremadamente vasta y valiosa. No es sorprendente que para poder tener dominio de su enorme sabiduría sea necesario una gran dedicación y diligencia. La palabra hebrea hatmadah, que puede ser traducida aproximadamente como diligencia, se refiere a la actitud que debe tomar una persona para convertirse en un estudioso de la Torá. La palabra atmadah deriva de la palabra tamid, constante, lo cual implica que la clave del éxito en el estudio de Torá es el esfuerzo constante. Sin embargo, de manera más específica, los sabios enumeran 48 cualidades diferentes que ayudan a adquirir la sabiduría de la Torá. Para lograr un conocimiento perfecto de la Torá, la persona debe esforzarse por tener absoluto control sobre estas 48 cualidades. Vemos después que cuando se dice que el pueblo judío viajó desde Refidim, la Torá relata que acamparon en el desierto. Esto alude al hecho de que los judíos incorporaron ciertas
características del desierto como parte de su propia preparación espiritual. Examinemos estas características. Por ejemplo, en el desierto sabemos que es un amplio espacio de tierra sin dueño, que no posee cualidades distintivas, no produce vegetación, no tiene rasgos distintivos de los cuales uno pueda sentirse orgulloso, y no existe ningún propietario que pueda evitar que otros lo utilicen. La naturaleza misma del desierto representa la humildad. Una persona que adopta una actitud desértica representa este mismo atributo. El Rab Haim Shmulevitz, Sijot Musar, página 150, el segundo aspecto de la preparación basado en el Or HaHaim, volvernos más humildes y desear aprender Torah a todos. El segundo componente de la preparación para Shavuot está aludido en el versículo que dice: acamparon en el desierto, lo cual simboliza el trabajo sobre las cualidades personales. La persona debe convertirse a sí misma en un desierto, reconociendo que su importancia es en definitiva un regalo de Hashem. Tal como enseña el Talmud, cuando una persona se convierte en sí misma en un desierto, es decir, que se despoja de la cualidad de la altivez y reconoce que puede aprender de todos los que lo rodean, entonces adquiere una habilidad especial para estudiar y entender la Torá, lo cual se le otorga como si fuera un regalo. Nedarim 55. Mientras que el hecho de que el pueblo judío acampara en el desierto, esto alude también a la necesidad de cultivar una actitud de humildad. La preparación para Matan Torah requiere que cada persona se esfuerce por mejorar su propio carácter en todas las áreas. Si bien lograr la perfección del carácter es un objetivo meritorio por sí mismo, este es también un componente fundamental en la preparación para poder recibir la Torá. El Rab Haim Vital Shaarei Akedushá, sección 1, puerta 2, los buenos rasgos de carácter son un requisito previo para el cumplimiento de los mandamientos de la Torá. Los buenos rasgos de carácter no están incluidos en las 613 mitzvot, pero son los preparativos esenciales para las 613 mitzvot que llevan al cumplimiento o, en caso de no ser correctamente desarrollados, a su infracción. Por lo tanto, la persona debe ser cuidadosa, debe alejarse de los malos rasgos de carácter, incluso más de lo que debe tratar de cumplir con los mandamientos positivos y negativos, porque cuando adquiera la necesaria refinación del carácter, entonces le será mucho más fácil cumplir con todas las mitzvot. Más que ser un periodo de perfeccionamiento personal general, el periodo de Sefirá de manera global nos provee con un programa cuidadosamente calculado para ayudarnos a lograrlo. Las fuentes cabalísticas identifican a cada semana del Omer con un rasgo de carácter diferente. Si las personas aprovechan cada día del Omer para tratar de mejorar en el área específica de ese día, sin ninguna duda avanzará grandes pasos hacia la perfección al llegar al final de la cuenta del Omer, en el momento en el cual se recibe la Torá. Crear unidad entre los judíos. Incluso si logramos perfeccionarnos a nosotros mismos como individuos, hay otra etapa más en la preparación para recibir la Torá: el establecimiento de la unidad dentro del pueblo judío. La principal manera de crear unidad en un grupo de personas es que los miembros de ese grupo realicen actos de bondad los unos por los otros. Rab Haim Shmulevitz, Sijot Musar, página 152. El tercer aspecto de la preparación basado en el Or HaHaim: crear unidad realizando actos de bondad por el prójimo. El tercer componente de la preparación para Shavuot es: el pueblo judío acampó frente a la montaña. Esto representa la unificación de los individuos con un corazón pleno y sincero. En correspondencia a esto, la Torá escribe: Vayahan Israel, Israel acampó, en singular, para demostrar que el pueblo judío ahora estaba unificado como una sola persona, con un corazón, y como tal mereció recibir la Torá. Porque cada persona ayudó a su vecino a encontrar un buen lugar para acampar y ayudó a proveer las necesidades físicas del otro. Este fue el tercer aspecto de la preparación que tuvo lugar para que pudieran recibir la Torá.
¿Qué conexión existe entre la unidad y la Torá? Los caminos de la Torá son placenteros y el pueblo judío solamente está preparado para recibir la Torá cuando se libera del conflicto y las divisiones, los cuales se oponen al camino placentero de la Torá. Megilá Ruth. Una de las costumbres de la festividad de Shavuot es leer la Megilá Ruth, una de las 5 Megilot que se encuentran entre los 24 libros del Tanaj. Ahí se cuenta la historia de Ruth, una princesa no judía de la tierra de Moab. Ruth se casó con un hombre judío que huyó hacia Moab, escapando de la hambruna que existía en la tierra de Israel. Cuando el esposo de Ruth falleció, junto con su cuñado y su suegro, su desconsolada y empobrecida suegra, Naomi, decidió regresar a Israel. Ruth abandonó toda su educación y a su tierra de nacimiento para convertirse al judaísmo y acompañar a Naomi de regreso a Israel. En Israel, Ruth y Naomi vivían en la miseria y Ruth recolectaba granos en el campo de un adinerado familiar llamado Boaz, junto con otros pobres que se mantenían gracias a su caridad. Finalmente, Boaz se casó con Ruth y se convirtieron en los ancestros de la dinastía de David, la monarquía del pueblo judío. ¿Por qué se lee en Shavuot esta Megilá? Shulchan Aruch, Oram Haim 490, en Shavuot se acostumbra a leer la Megilá Ruth. La historia de Ruth revelará lecciones que están básicamente conectadas con Shavuot. Rabbi Israel Miller, A Gift for Yom Tov, páginas 123-124, la historia de Ruth nos sirve como modelo cuando llegamos a aceptar nuevamente la Torá en Shavuot. Para obtener una imagen de lo que ocurrió en Sinaí con el pueblo judío como un todo, estudiamos el Humash, pero para descubrir de qué manera cada uno de nosotros como individuo puede aceptar en nosotros mismos la Torá, este Shavuot, debemos examinar la historia de un individuo sincero que se ha convertido, alguien que aceptó la Torá por sí mismo. Sinaí fue la conversión al judaísmo de todo el pueblo judío. Nuestra mitzvah actualmente es esforzarnos de manera individual para volver todo el pueblo judío a convertirse a nosotros mismos, para enseñarnos de qué manera hacerlo. El Tanaj dedica todo un volumen a la historia de una persona que lo hizo, tal vez la mayor conversa de la historia, la Megilá de Ruth. Vemos que la conversión de Ruth a la fe judía fue un gran acto de autosacrificio. En vez de regresar a los lujos y a las cosas materiales, ella decide alejarse de todo este entorno al que estaba acostumbrada y este estatus correspondiente a su linaje real moabita. Ella, sin embargo, se aferró tenazmente a su suegra, que era judía, decidida a encontrar su lugar bajo las alas de la Shejiná, o sea, bajo la presencia divina. Una de las razones por las cuales se lee la Megilá Ruth en la fiesta de Shavuot es para demostrar que el judaísmo requiere entrega sincera. Ruth es el paradigma de la persona que acepta el judaísmo. El libro de Ruth puede considerarse como algo poco normal. Todo un libro del Tanaj dedicado a la historia de una persona que se convirtió al judaísmo. Pero la verdad es que como tal, Ruth se destaca como un ejemplo para todas las generaciones venideras, tanto respecto a la clase de conversos que la Torá acepta como al estatus que se le otorga a los conversos sinceros que se alejan completamente de sus vidas previas con gran sacrificio personal para poder aceptar la Torá y sus mandamientos. Desde una perspectiva alágica, el libro de Ruth es una fuente importante para las leyes pertinentes a los potenciales conversos. La halajá requiere que corroboremos la sinceridad de los potenciales conversos, tratando de disuadirlos. En la Megilá Ruth aprendemos hasta qué punto se debe llegar tratando de disuadirlos y cuán firmes ellos deben ser para lograr ser aceptados. Rashi, Ruth 1:16, las leyes de la conversión se aprenden de Ruth. Ruth le dijo a Naomi, no me lo impidas, no discutas conmigo, porque donde quiera que tú vayas, allí yo iré. A partir de aquí, nuestros sabios dijeron que a alguien que viene a convertirse se le deben explicar algunos de los castigos para que, si quiere cambiar de opinión para hacerlo, de las palabras de Ruth aprendemos qué fue lo que Naomi le dijo. Targum Ruth 1:16-17, Ruth acepta la ley judía, que es parte de este proceso de conversión.
Ruth dijo, no me ruegues más que te deje, porque yo quiero convertirme al judaísmo. Naomi le dijo, se nos ha ordenado cuidar el Shabbat y los días de fiesta, en los cuales no podemos viajar más de 2000 amot más allá de la ciudad. Ruth le responde, donde quiera que tú vayas, allí yo iré. Naomi dijo, se nos ha ordenado no habitar con otros pueblos. Ruth responde, donde quiera que tú habites, allí yo habitaré. Naomi dijo, se nos ha ordenado cumplir 613 misbot. Ruth le responde, aquello que tu pueblo cumpla, yo también cumpliré. Es como si siempre hubiera sido mi pueblo. Naomi le dice, se nos ha ordenado no trabajar a otros dioses. Ruth le responde, tu Dios es mi Dios. Naomi dijo, tenemos 4 penas capitales. Ruth le responde, donde tú mueras, yo moriré. Y no continúes hablándome, que Dios haga esto conmigo y aún más, porque solo la muerte podrá separarme de ti. Aunque sabemos que se dice, ¿no?, que se debe de disuadir a los eventuales conversos, a una persona que se convierte al judaísmo con motivos sinceros, recibe los más altos honores y elogios. Al momento que esta persona dice, yo sinceramente quiero esta vida, esto es lo que yo deseo realmente, esta persona recibe estos altos honores y elogios. Midrash Mishlei 31, una mujer valiosa. Muchas mujeres han alcanzado gran valor, pero tú las has superado a todas ellas. Mishlei 31:29. Esto se refiere a Ruth, quien entró bajo las alas de la Shejina. La legitimación del linaje del rey David. Otro tema que encontramos en la Megilá Ruth es la validación del linaje del rey David. Puesto que David era descendiente de Ruth, quien era una moabita conversa, se despertó una controversia con respecto a su linaje. Para validarlo como rey de Israel, fue necesario que los sabios de la época hicieran pública una tradición de la Torá poco conocida, según la cual está prohibido aceptar que conversos hombres del pueblo moabita se casen con mujeres judías. Pero mujeres moabitas conversas, tales como Ruth, tienen completamente permitido casarse con hombres judíos. Debido a que David es el progenitor de la familia real del pueblo judío, de la cual finalmente saldrá el Mesías, es de vital importancia establecer que el linaje del rey David es intachable. El libro de Ruth da testimonio del hecho de que su conversión y su casamiento con Boaz fue incuestionable y perfectamente aceptable de acuerdo con la Torá. Devarim 23:4. Un hombre amonita o moabita no puede casarse con una mujer judía ni siquiera si se convierte. Un amonita o moabita no puede unirse a la congregación de Dios. Talmud Babli Yevamot 77a b. El rey David desciende de una mujer moabita, Ruth, a quien se le permitió convertirse al judaísmo. Doeg el edomita le dijo a él, a Shaul Amelech, antes de que pregunte si él, o sea David, es adecuado o no para ser rey, debes descubrir si le está permitido o no ser parte del pueblo judío. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el descendiente de Ruth, la moabita, Doeg les presentó todas estas objeciones y ellos permanecieron callados? Él quería efectuar una proclama en contra de él, o sea, de David, pero Amasa tomó su espada como un ismaelí y exclamó, cualquiera que no obedezca la siguiente alajá será acuchillado con esta espada. Yo recibí esta tradición del Beit Din, o sea, de la corte, de Shmuel el Ramatí, un amoní, pero no una amonita, un moabí, pero no una moabita. Shmuel y su Beit Din aún existían. ¿Qué tiene que ver todo esto con Shavuot? De acuerdo con la tradición, Shavuot es tanto el día del nacimiento del rey David como el aniversario de su muerte, una fecha adecuada para recordar anualmente que nuestra monarquía tiene un linaje intachable. Sha'arei Teshuvah, Orah Haim 494-2. El rey David nació y murió en Shavuot. En este día es adecuado leer respecto a su ascendencia. Se acostumbra a leer en Shavuot el libro de Ruth. Mi abuelo escribió en Behor Shor, página 121, que la razón es porque el rey David falleció en Azeret Shavuot y Dios completa los años de los justos de manera que fallezcan en el día de su nacimiento y de esta manera viven un número completo de años. Entonces,
Por cierto que el rey David también nació en este día, en Shavuot. El libro de Ruth fue escrito para legitimizar el linaje de David. Las costumbres de Shavuot. Muchas de nuestras festividades se distinguen por sus misbot específicas. Por ejemplo, Rosh Hashanah tiene el shofar, Sukkot tiene la sukkah y las 4 especies, y Pesach tiene la matzá y la noche del Seder. Si bien Shavuot no cuenta con ninguna de estas misbot especiales, se distingue en cambio por cierto número de costumbres, que si bien pueden no ser tan conocidas, no dejan de ser muy significativas. Estudiar Torah durante la noche de Shavuot. Una de las costumbres de Shavuot es pasar despierto toda la primera noche de la festividad en todo el mundo. Los judíos se reúnen en las sinagogas y pasan la noche inmersos en el estudio de la Torah hasta el amanecer, cuando se realiza un servicio de plegarias temprano. Ahora, ¿cuál es la razón de esta práctica? Shira Shirim, Rabá 1:12-2, el día de Matán Torah, cuando Dios vino al monte Sinaí para entregarles la Torah, los judíos se quedaron dormidos. Dios llegó primero al monte Sinaí, tal como afirma el versículo, en el tercer día, en la mañana. También dice, en la tercera mañana Dios descendió ante los ojos del pueblo. Los judíos durmieron toda la noche porque el sueño de Atzeret es muy dulce y la noche es corta. Rabbi Yuden dijo que ni siquiera las pulgas los picaron. Dios llegó y los encontró dormidos. Comenzó a despertarlos con fanfarrias, tal como dice el versículo. En el tercer día, en la mañana, hubo voces y truenos. Moshe despertó al pueblo y los llevó ante el Rey de Reyes, el Santo bendito sea. Magen Abraham, Orah Haim 494, para rectificar el error de la generación que recibió la Torá, nos quedamos despiertos toda la noche de Shavuot estudiando Torah. El Zohar dice que los antiguos piadosos se quedaban despiertos toda la noche para estudiar Torah. En nuestros días la costumbre es que así lo hagan los más estudiosos. Tal vez la razón se basa en el hecho de que los israelitas durmieran toda la noche y que Dios haya tenido que ir a despertarlos cuando Él quiso entregarles la Torah, tal como lo relata el Midrash, y que en consecuencia debemos reparar eso. Sin embargo, además de rectificar el error de nuestros ancestros, el hecho de permanecer despiertos durante toda la noche es una importante demostración de nuestro propio compromiso interno y emocional con la Torá. Rabbi Isaac Berkovitz, Kolel de Jerusalén, manifestar nuestra dedicación al estudio de la Torá. En Shavuot hay una razón especial para permanecer toda la noche despiertos estudiando Torá. Incluso si alguien puede argumentar que es capaz de estudiar más horas en Shavuot manteniendo su cronograma regular, el objetivo aquí es diferente. Estamos demostrando nuestra intransigente y extraordinaria dedicación al estudio de la Torá en el día en el cual la Torá fue entregada al pueblo judío. El significado de esta costumbre queda resaltado por algunas fuentes que indican que este acto le otorga cierta protección mística a quienes lo realizan. El Shulchan Aruch Ha'ari dice: debes saber que todo el que no duerme en la noche de Shavuot, sino que se queda despierto estudiando Torá, tiene garantizado que logrará desarrollar su potencial durante el siguiente año y que no sufrirá ningún daño. Otra costumbre es comer alimentos lácteos. En la mayoría de las festividades es preferible servir exclusivamente carne. Sin embargo, en Shavuot la costumbre es servir también comidas lácteas. Una explicación es que el hecho de consumir tanto carne como lácteos es una alusión a la ofrenda de las 2 agasas que la Torá prescribe para Shavuot. Shulchan Aruch, Orah Haim 494, en recuerdo de la ofrenda de las 2 hogazas de pan. La costumbre es comer alimentos lácteos el primer día de Shavuot. A mi parecer, la razón es que, al igual a las 2 comidas cocidas que comemos en Pesach, como recuerdo de los sacrificios de Pesach y de Hagigah, de la misma manera en Shavuot comemos alimentos lácteos seguidos por carne, lo cual requiere que tengamos 2 hogazas de pan separadas en la mesa, la cual simbólicamente representan al altar. De esta manera recordamos las 2 hogazas de pan que se ofrecían en Shavuot el día de los Bikurim. Se dice también que nuestros antepasados comieron comidas lácteas el primer día de Shavuot después de haber recibido la Torá porque acababan de tomar conciencia
respecto a todas las leyes relativas a la preparación de la carne y no tuvieron tiempo de preparar carne kasher. Cuando los judíos estuvieron en el monte Sinaí y recibieron la Torá, aunque solo oyeron los 10 mandamientos, estos contenían dentro de ellos todas las partes de la Torá, tal como lo explica el Rab Zahadía Gaón. Luego de esto regresaron a sus hogares, pero no podían comer carne de inmediato porque esto requiere preparación. Shehitá, con un cuchillo afilado y revisado, remover el nervio asiático, las grasas prohibidas y la sangre, enjuague y salado y cocinar en ollas nuevas, porque todas las que ya tenían habían sido utilizadas durante las últimas 24 horas con comida no kasher y por lo tanto habían quedado prohibidas. Por ello, los judíos decidieron comer en ese momento productos lácteos y en consecuencia nosotros comemos alimentos lácteos a modo de recordatorio de lo ocurrido. La Torá también es comparada con miel y leche. Algunas personas acostumbran comer miel con leche porque la Torá es comparada con miel y leche, tal como dice el Pasuk: miel y leche hay debajo de su lengua. Shira Shirim 4:11. El Rab Shimon Finkelman, Los lácteos en Shavuot, tomado de Shavuot, publicado por ArtScroll. Así como la leche de la madre le provee al bebé todos los nutrientes que éste necesita, de la misma manera la Torá satisface todas las necesidades espirituales del pueblo judío. El hombre no puede vivir solamente a base de pan y no puede sobrevivir solamente bebiendo agua. Sin embargo, uno de los milagros del parto es que la leche de la madre le provee al recién nacido todos los nutrientes que él necesita. En este sentido, la Torá es como la leche, porque abarca dentro de ella toda la manutención que necesita el alma del hombre para tener vitalidad espiritual y poder crecer. De esta manera, los alimentos lácteos en Shavuot aluden a la Torá misma. Otra práctica festiva en Shavuot es la costumbre de adornar la sinagoga con plantas y flores. Shulchan Aruch, Orach Chaim 494. Las plantas y las flores decorativas se inspiran en la felicidad de la entrega de la Torá. En Shavuot, la costumbre es decorar la sinagoga y también las casas con plantas y flores en recuerdo de la felicidad de la entrega de la Torá. Mishnah Brura 494:10. La decoración alude al hecho de que en el monte Sinaí se cubrió de vegetación de manera milagrosa en la entrega de la Torá. Un recuerdo a la felicidad de la entrega de la Torá, porque alrededor del monte Sinaí había plantas, tal como dice el versículo: las ovejas y el ganado no deben pastar. Además de aludir a la entrega de la Torá, las plantas y las flores también aluden a otro aspecto de Shavuot, porque este es el día en el cual el mundo es juzgado en relación a la productividad de los árboles frutales. Magen Abraham Orach Chaim 494:5. La decoración es para recordarnos que en Shavuot somos juzgados en relación a los árboles frutales. La costumbre es poner árboles en las sinagogas y en las casas. A mi parecer, la razón es porque en Atzeret somos juzgados respecto a los frutos de los árboles y debemos rezar por ellos. Y así concluyo estos 2 shurim de Shavuot. Espero que sea de bendición en sus vidas y que Hashem los continúe bendiciendo. Hag Shavuot Sameach, y que este shur sea para la refuah shlema de todo Am Israel Jai.